Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartirte una reflexión que nos involucra a todos, nos involucra a todos los habitantes del pueblo argentino, nos involucra a los que habitamos en este suelo, que claramente necesitamos que se renueve, necesitamos que rebrote una nueva idea de nación, una nueva idea de pueblo. Hoy el pueblo está lesionado, hoy el pueblo está pidiendo ayuda y el pueblo está confundido, está enmarañado en un ambiente de confusión porque cuando el líder político, cuando el líder social, el líder que comanda una nación está en confusión, por ende los habitantes del suelo también están en confusión, se hallan sin cabida. Y hoy es un día muy importante porque hoy es un día patrio, hoy es un día donde reconocemos la primera junta, reconocemos el Día de la Patria, reconocemos el primer gobierno patrio, reconocemos de alguna manera esa independencia en la organización territorial nacional, reconocemos esa sobreabundancia de alguna manera que se venía a vislumbrar en los habitantes del suelo argentino, pero también el compromiso y la responsabilidad de aquellos líderes que en ese momento tomaban a cargo la nación. Entonces ya no era una cuestión de clase, no era una cuestión de ideología, no era una cuestión del régimen, no era una cuestión del método que se lleva a cabo, sino era una cuestión de defender y anclar en el suelo argentino una nueva idea de pueblo y de nación. Por eso tan importante esta fecha, tan importante el 25 de mayo, tan importante esta celebración, pero también me vino en esta edad moderna que vivimos todos aquellos que hemos podido clasificar en paradigmas, en estructuras, en vivencias, en costumbres, en valores, en el sentido hacia donde la vida corre. Y allí están las familias, allí está cada uno de los hijos de la familia, cada uno de aquellos jóvenes que pertenecen por supuesto en la pirámide poblacional, a la población económicamente activa, quienes de alguna manera van a hacer el proceso que hicieron sus padres, que es de alguna manera retroalimentar esa relación familiar, por supuesto desde el apoyo económico. El joven es un elemento sustancial en el crecimiento de la familia y de la nación. El joven tiene las fuerzas del joven, tiene la impronta para llevar a cabo nuevas ideas, es revolucionario, en general patea las estructuras de turno y presenta nuevas alternativas. Hoy en la política argentina se presentan constantemente nuevas alternativas y distintas posiciones en el tablero político y social, lo cual se viene arrastrando de las mismas figuras de siempre, por ejemplo. Y esa es una de las tareas de la juventud, estar de alguna manera dándole aire y dándole un canal nuevo en cuanto a quienes tienen que administrar el suelo argentino y los recursos naturales. Y por eso hablamos de la libertad. Y en esta ocasión quiero compartirles el concepto de libertad que desarrolla Hannah Arendt en su obra, que en realidad ella menciona que es la constitución de un elemento muy importante para actualizar la reflexión y el ejercicio de los derechos humanos. Su propuesta fundamentalmente radica en colocar la acción política en el centro de la libertad para pensar el vínculo entre la ley y su puesta en marcha para realizar los derechos humanos. Y argumenta también sobre los límites que entraña el principio de que los derechos humanos tienen su concreción en el marco de un sistema estatal, soberano, y que está ratificado en todas las declaraciones universales desde la Revolución Francesa, como bien sabemos. Pero también postula una concepción que me llamó la atención y creo que es necesario revitalizarla hoy, que tiene que ver con el derecho a tener derechos. Y esta es la gran pregunta
que si bien ella la plantea como alternativa, en cuanto al derecho moral a ser miembro, digo, a sentirme miembro de esta comunidad, pero también con el derecho político de actuar en la pluralidad y también emitir juicios al interior de esa comunidad política. Si eso es lo que está ocurriendo, bueno, claramente estaríamos en el camino indicado. Eso no está ocurriendo, ¿sí? O sea, el derecho a tener derechos dentro de una comunidad, ser miembro, sentirse miembro, que es lo que realmente hoy la ciudadanía no se está sintiendo, la sociedad no se está sintiendo miembro, miembro de su propio país. Digo, por eso claramente muchos argentinos han emigrado afuera y constantemente lo hacen, desde lo físico hasta desde lo virtual. Ahí se realizan trabajos virtuales hoy en día para muchos extranjeros porque en el suelo argentino no encuentran cabida a nivel laboral o en la calidad laboral o en la calificación laboral. Lo cierto es que no se sienten miembros de este suelo, pero también el derecho político, allí aparece una palabra muy recurrente en estos días, que es la pluralidad. Actuar y funcionar en pluralidad y en coinonía en este nuevo marco de poder, porque hay un nuevo poder que claramente nos asume, que no es un poder nacional, sino un poder internacional, transnacional, que ha soberanizado, entre comillas, y ese es un neologismo personal, ha soberanizado nuestras conductas y nuestras acciones políticas. Entonces eso está tenido también de pluralidad. Eso es plural porque nosotros hemos permitido que esa soberanización, entre comillas, ingrese a el suelo argentino. O sea que otros son soberanos de nuestros recursos naturales, por ejemplo. Y también emitir juicios. O sea, si emitir juicios es que el mandatario de nuestro país, de nuestro suelo, pueda inclusive tener ese careo, ese altercado constante con aquellos que sí quisieron tener parte de, o apropiarse, mejor dicho, de los recursos soberanos, que son realmente soberanos de la Argentina, y lo cual no está ocurriendo tampoco. O sea, claramente dentro de la comunidad política los juicios están totalmente desmantelados, los juicios de valor, la pluralidad, actuar en pluralidad no sería el caso, es lo que no está ocurriendo. O sea, realmente desclasificar, y esta es la palabra que me vino, desclasificar estructura, desclasificar el manerismo, el egoísmo, la idolatría que se viene sintiendo aquí en la Argentina constantemente y viene jugando un papel fundamental desde las arcas internacionales, porque es lo mismo que está ocurriendo afuera, en esta era moderna global, en los países de afuera también. Pero también me vino una palabra que quiero compartirlas en Gálatas, acerca de la esclavitud y pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de reino. Y quiero compartirles esta palabra en Gálatas 5, que justamente menciona lo siguiente, Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Un yugo que claramente nos ha maniatado en la mente, en el cuerpo y en el alma, en las tres instancias, y cuando ese yugo es la dependencia, cuando ese yugo en realidad, y aquí está el otro titular, es el teatro de los otros, no es el nuestro, es el teatro que los otros realizaron en esa maqueta para que cumplamos su teatro y no el nuestro, no el del pueblo argentino. Y esa sería entonces es donde hay que empezar a reverdecer en las costumbres, en los valores y en las cuestiones básicas y fundacionales de esta nación. Y por supuesto, ahí hablamos del amor propio. El amor propio quiere decir revalorizar nuestras conductas, quiere decir revalorizar nuestro entendimiento, revalorizar nuestro discernimiento para tener esos juicios apropiados de valor, para tener esa mesura, esa generosidad
de la escucha entre los mismos argentinos, de la escucha en cuanto a valorizarnos a cada uno de nosotros, entendiendo que el que está al lado nuestro no es un enemigo, sino que es un hermano, es próximo a nosotros. No es solamente un vecino, tal vez, sino forma parte de la familia, sino que es un hermano porque tiene la misma sangre, nació en el mismo suelo, y todos aquellos que nacen en el mismo suelo, de alguna manera, entre comillas, tienen la misma sangre, porque corre por nuestras venas el haber nacido en este suelo tan particular y generar más conciencia para avivar una patria nueva, darle más valor a la Inquisición y no a la iniquidad de ciertas costumbres que tiene que ver con la idolatría, el egoísmo, esa cuestión de avara del poder, porque entendiéndose que cuando nos quisiéramos nosotros recordar, tal vez ese dinero, tal vez ese oro que hemos escondido en el jardín, ya va a ser muy tarde porque nuestra herencia, nuestra generación ya no está más viva. Entonces, ¿cuánto más tendríamos que esperar para desenvainar, para desenfundar ese oro que está escondido en nuestro jardín y empezar a darle vida? Porque lo más importante que nos queda es la herencia que dejan nuestros padres, pero que le dejan los padres a los hijos o los abuelos a esos nietos, esa herencia que no se puede esconder más en el fondo del jardín, esa herencia que debe ser demostrada, una herencia limpia, una herencia sin turbulencias, una herencia con cuentas claras. Y hoy la Argentina necesita cuentas claras, necesita resucitar con un nuevo espíritu, necesita, como Gálatas bien lo menciona, 5:1, quitarse y arrancarse todo yugo de esclavitud que trajo consigo iniquidad, maldición y por supuesto la dependencia internacional sobre determinadas formas de construir una nación, las cuales nunca fueron propias, y aquello que no es propio trae dolor de cabeza, aquello que no es propio es impuesto, es totalmente seguido de una obediencia a rajatabla, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional nos impone, porque agendas internacionales dirán qué es lo mejor para la Argentina, pero nadie sabe qué mejor que nosotros mismos interpretamos qué es lo mejor para la Argentina. El argentino sabe qué es lo mejor para la Argentina. El argentino tiene conciencia crítica, tiene un pensamiento muy, muy particular y sabe qué le conviene y qué no le conviene. Hoy la invitación es decirte a vos que estás escuchándome que puedas repensar esta palabra, liberarse de este yugo de esclavitud y pasar de la mente de esclavo a la mente de reino, hablar más de riqueza y menos de pobreza, hablar de nacimientos y no más de defunciones, hablar de una nueva revelación espiritual y no de la sequía y no del desencuentro con nuestra alma, en realidad con la verdadera alma del pueblo. Por eso hoy, viva la patria, viva el pueblo argentino, salud.